¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos de Ellas en el Deporte? Soy Santiago Salinas y les doy la bienvenida a un capítulo más de nuestro podcast Deporte 360 con Ellas en el Deporte. Hoy lamentablemente no tengo a mi compañera, de hecho se sienta aquí a mi super compañera Gris Campos, pero eso no nos impide sacar la chamba y por eso es que estamos acá y hoy con una invitada sumamente especial. Yo estoy encantado, para mí la verdad es que es un honor platicar con Vanessa Zambotti, judoka mexicana, multimedallista panamericana, también atleta en Juegos Olímpicos. ¿Qué les puedo decir? Me parece que Vanessa Zambotti es una referente en el deporte mexicano y en el judo. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, pues muy contenta de estar aquí y pues a platicar un ratito, ¿no? Del judo, de todo lo que ha sido esta experiencia también, ya después también del deporte, ¿no? Y pues muchas gracias por la invitación. No, al contrario, este es tu espacio, muchas gracias por venir. Ya vendrán esos temas, como dices, sobre qué pasa después de que un atleta deja de hacer deporte, sobre todo los atletas que dedican su vida a eso, pero si quieres vamos a empezar porque me platiques cómo empieza este gusto por el deporte, cómo desarrollas la afinidad, quizá tu familia era deportista o cómo llega eso a tu vida. Fíjate que siempre, bueno, mi familia ha sido que le gusta el deporte, ¿no? A mi papá le gustaba el básquetbol, a mi mamá el voleibol. Y a mí, yo desde chiquita me gustaba ver los Juegos Olímpicos, ¿no? Y de ahí creo que nace mi afinidad con el deporte. Junto con mi hermano Edgar, me acuerdo que los veranos eran de ver los Juegos Olímpicos y los primeros Juegos Olímpicos que yo recuerdo fueron los de Barcelona 92. Y de ahí nace mi afición por el deporte, no por el judo, sino por otros deportes como el atletismo en el 92, donde yo empecé a practicarlo ya a los 10 años, el atletismo en la primaria, y de ahí empieza el amor por el deporte. Fíjate, a lo largo de mi vida he practicado voleibol, fútbol, básquetbol, atletismo, ¿qué otro? Ajedrez, jugué ajedrez en la secundaria y pues el judo, ¿no? Y siempre he estado muy ligada por esa pasión y por ese amor al deporte desde los 10 años que vi los Juegos Olímpicos. Ok, ¿cómo decantaste tu decisión después de estos deportes que me comentas que te gustaban bastante? ¿Cómo decantas tu decisión por el judo? ¿Cómo se da eso? Fue algo muy raro, ¿no? Te cuento así, yo soy de Parral, Chihuahua, es una ciudad muy pequeña al sur del estado de Chihuahua y el judo es un deporte popular ahí, o sea, hay béisbol, antes, ¿no? Ahora hay otros deportes que también ya son más populares, pero antes el béisbol y el judo eran muy, muy populares, yo decía atletismo. Y en el atletismo yo era lanzadora de martillo y bala, jabalina y disco, pero me especialicé después en bala y en martillo. Fui subcampeona de Olimpiada Juvenil, tercer lugar nacional en la categoría cadete junior, y pues me iba bien. Pero mi sueño de ir a unos Juegos Olímpicos yo sabía que no iba a llegar en el atletismo, así que entre desánimo, entre hacer otras cosas, les dije a mis papás que quería estudiar computación. Siempre me ha gustado mucho la tecnología, los gadgets, todo eso, ¿no? Y en ese tiempo, está hablando del 2008, no, más o menos como el 2008, 2007, pues yo traía ese gusanito, se puede decir, esa inquietud de hacer cosas muy tecnológicas, ¿no? De diseño, cosas así. Les dije a mis papás, me quiero meter a estudiar computación, ya no quiero hacer atletismo. Entonces, dije, no, ir a unos Juegos Olímpicos, lo veía muy lejos el sueño, ¿no? Entonces fui a la única escuela de computación que había en ese momento ahí en Parral, Chihuahua, y estaba cerrada. Y hay momentos que cambian tu vida. Yo creo que ese momento cambió mi vida, en el que la escuela estaba cerrada y a 2 casas estaba la escuela de judo, el dojo. Y yo ya sabía lo que era el judo porque lo había visto en los Juegos Olímpicos del 96 en Atlanta y sabía de los 2 representantes de México y entré y vi, ¿qué es esto, no? Vi el tatami, vi la foto de Jigoro Kano, que es el fundador del judo, las medallas, las fotos. Le dije, profe, ¿cuánto cuesta la inscripción? Cuesta tanto. Pues ese tanto era lo que traía para la escuela de computación y pues, porque una puerta estaba cerrada y otra abierta, es que estoy contándoles esto y es como inicié en el judo, de una forma casual. Y desde ese momento supe que el judo era mi pasión y mi amor.
En la noche llegué a la casa, mi mamá, ¿ya te inscribiste a la escuela de computación? Y yo, pues no, me inscribí al judo, pero ¿cómo? Y mi mamá, pues creo que la única vez bueno, de unas 2 veces me ha dicho que me retiré del judo, fue esa vez, de que empieza con todos los estigmas, ¿no? Sí. Con todos los prejuicios, se puede decir, de que es un deporte rudo, es un deporte para hombres, te vas a lastimar. Y pues ahí empezó, ¿no? Con que mi mamá me decía, te vas a lastimar o hacer un reporte rudo, pero ya después mi mamá cambió totalmente su percepción. ¿Por qué? Porque me veía contenta, porque me veía apasionada y sobre todo porque empezaba a ganar medallas, ¿no? Y claro, esas medallas siempre eran para mi mamá. Y mi papá le dice, ay, dile algo, Horacio, a tu hija. Ah, no, pues qué padre, hija. Yo hice judo cuando era joven, entonces yo no sabía que mi papá había hecho judo. Okay. Y ahí me enteré de que mi papá era judoka, después me sacó su judogi, que pues no me servía porque era de los judogis antiguos. Y así fue como empecé en el judo. Ya de ahí, pues ya empezaron los campeonatos nacionales, la Olimpiada Juvenil de aquel tiempo, y ya yo me fui a Ciudad Juárez a estudiar. Dejé Parral, pero me fui becada por el atletismo, no por el judo. Okay. Y digo, hay momentos y personas que te ayudan. Yo pienso que sin la ayuda del entrenador que yo tenía en Ciudad Juárez, que es Víctor Martínez, no estaría contando estas cosas también, ¿no? Porque él pidió el favor para que yo viniera a la selección, no siendo yo campeona nacional, campeona de Olimpiada, sino que pidió el favor para que yo viniera a la Ciudad de México a entrenar al Comité Olímpico. Okay. Entonces, si él no hubiera pedido ese favor, pues, y si él no hubiera pagado también el boleto de avión, porque yo no tenía dinero en ese momento para el boleto de avión, pues no estaría contándole esto. Wow. Creo que esta parte de aprovechar cada una de las oportunidades, sí, ¿no? Porque, como dices, una puerta no se abrió en donde más te gustaban los targets y esto, pero se abrió la del judo y tú quizá no estabas tan familiarizada con el deporte, pero también esta parte de enamorarte, ¿no? Al entrar a ese ambiente. Justamente esa parte me parece bien importante sobre cómo, al entrar, cómo es para ti esa primera impresión de el tatami, como mencionas, y sobre todo cómo es vivir este proceso, ya hablando con tu familia y yendo a los entrenamientos. Creo que siempre lo pongo así, ¿no? Desde el primer momento en que mis pies tocaron el tatami es cuando alguien te gusta mucho, ¿no? Esas maripositas en el estómago de que yo me acuerdo que entrenaba al principio martes, jueves y sábado, esperar el martes y jueves y sábado para ir a entrenar, esa emoción, esa pasión por hacer algo, ¿no? Y sobre todo pensando en un sueño, ¿no? Que yo desde los 10 años era un sueño ir a unos Juegos Olímpicos y competir y representar a México, tener un uniforme, subirme en el podio, ver la bandera, escuchar el himno fuera de México. Entonces esos sueños desde los 10 años y verlos que se podían realizar por medio del deporte de judo, para mí me emocionaba mucho, ¿no? Y digo, ese proceso al principio fue difícil porque más mi mamá que mi papá era... no lo hagas, ¿no? Porque sí, es un deporte rudo, es un deporte donde te vas a lastimar, es un deporte de hombres. Entonces creo que también ese pensamiento fue cambiando con mi mamá al ver que el deporte del judo es más que eso, ¿no? Porque es una disciplina, es una filosofía, te da respeto, hace respeto por las personas, y creo que mi mamá ahí cambió el chip, ¿no? De que el judo es más que un deporte, es un estilo de vida. Y yo cambié también la forma de ver el deporte en mi familia, ¿no? Porque mi abuelita me contaba que ella patinaba, ¿no? Uh-huh. Patinar, o sea, te estoy diciendo patinar, y que le gustaba mucho patinar, pero le decía a su papá que no lo hiciera porque no se veía bien que una mujer patinara. Entonces ahí mi abuelita no lo hizo. Mi mamá le gustaba jugar voleibol y de una u otra forma dejó de jugar voleibol para poder trabajar. Igual mi abuelito le decía que no era un deporte para mujeres y dejó el voleibol. Entonces yo creo que en ese momento yo rompí esa cadena de linaje, se puede decir, en el que las mujeres no podíamos practicar un deporte en mi familia. Y pues digo, ahí ya continué siendo campeona nacional, después en mis primeros eventos internacionales, yo siendo cinturón verde, dando la sorpresa en muchos eventos porque pues no esperaban medalla mía, porque primero era mujer,
y segundo era una categoría pesada. México nunca había tenido categorías pesadas, en el judo pues son categorías, y México nunca había tenido una categoría pesada y menos mujer, y que yo fuera y ganar una medalla en un abierto donde estaba Japón, donde estaba China, donde estaba Estados Unidos, donde estaba Brasil, pues era algo muy meritorio, ¿no? Ya después en los campeonatos panamericanos, donde agarré otras 2 medallas, y de ahí pues ir a cumplir un sueño para ir a los Juegos Olímpicos, que fueron mis primeros Juegos Olímpicos en Atenas. Estuve en 4 Juegos Olímpicos intentando buscar una medalla. Sí se logró el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos, pero también ir a buscar una medalla, ¿no? Sí, claro. Oye, y siempre te especializaste en la categoría de 78, sí, ¿verdad? Sí, siempre peleé la categoría más 78, que es la categoría más pesada. Desde chiquita, pues yo he sido robusta, gordita. Y digo, en atletismo competía, pero lo que a mí me ayudaba mucho era la explosividad y la fuerza, ¿no? La rapidez que tenía. A pesar de ser de una categoría pesada, era muy rápida, era muy ágil. Y eso me ayudaba mucho, ¿no? Y siempre competí en la categoría pesada. Y creo que también cuando yo era niña sufrí mucho bullying, por lo mismo de ser gordita. Y sufría mucho bullying y todo eso, pero creo que a mí el deporte me ayudó mucho a tener una autoestima alto, ¿no? A tener mucha seguridad de mi cuerpo, tener seguridad. Digo, sí, a veces sí te duelen esos comentarios. Sí, claro. Y digo, y después aún siendo deportista, los comentarios que decían hacia mí, pues me dolían, pero yo dije, estoy haciendo algo que me gusta y algo que es un beneficio para mí. Le dije, ¿qué me importan los comentarios de los demás? Pero pues, desde chiquita he sido gordita y competí en atletismo y competí en judo en la misma categoría. ¿Y cómo fue para ti saber que estabas rompiendo estos estigmas, lidiar el hecho de hacer deporte que te hacía crecerte ante estos comentarios, y también en esta parte de la familia que me mencionas, de justamente cómo a veces no se veía bien? Ya me mencionas el caso de tu abuelita, ¿no? Y que a ti te decían que no hicieras ese deporte, pero ¿tú qué sentías cuando hacías el deporte y les demostrabas al mundo y a ti, a tu familia, que estabas rompiendo estos estereotipos? Creo que para mí era un orgullo, ¿no? Un orgullo que ir a competir y vieran que una chica, una niña, una chavita de Parral, Chihuahua, que era una ciudad muy pequeña, podría lograr cosas más grandes, ¿no? Y te digo, yo pues me acuerdo mucho de mi abuelita, de mis abuelitas, de las 2 abuelitas de mi familia, que igual cada medalla era para ellas. Y digo, romper esas cadenas de que las mujeres no podrían practicar algún deporte, ¿no? Y creo que es muy satisfactorio para mí que personas que igual que no son de deportes, pero que sean de otros deportes, se acerquen conmigo y digan, yo empecé a practicar el judo, empecé a practicar X porque yo te vi competir y yo tengo un sueño, ¿no? Entonces, ser ese motor de inspiración para competidoras, para niños, para niñas, y ver que a lo mejor el físico es solo eso, ¿no? De que, ok, yo sí estaba gordita, pero yo tenía mucha resistencia, tenía mucha fuerza, tenía técnica. Entonces, demostrar eso, ¿no? Que más allá de no tener un cuerpo como piensan que podría ser un deportista, demostrar que hay muchas cualidades que se toman en cuenta, porque estaba viendo un reportaje de los cuerpos de los deportistas, ¿no? Sí. Ves el cuerpo de una levantadora de pesas es diferente al de un atleta de atletismo. O sea, hay muchos cuerpos diversos en el mundo del judo, en el mundo del deporte, y creo que todos merecemos el mismo respeto porque hacemos un sacrificio, ¿no? Bueno, no me gusta decir la palabra sacrificio, pero hacemos ahí un esfuerzo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo era para ti, ya bien adentrada en las competencias, las primeras internacionales, previo a ir quizá a Atenas, por ejemplo, que pues ya era cumplir el sueño, pero las competencias internacionales en donde ya quizá veías un nivel un poco distinto, no sé si mayor, ¿no? Yo pensaría que sí. ¿Cómo era para ti ya afrontar esos escenarios? Fíjate que lo estaba platicando, de hecho, mi experiencia de competidora olímpica con otra competidora olímpica, con Prisca, uh-huh, de que mis primeros Juegos Olímpicos realmente yo llegué con una competencia, con 0 mundiales,
con una competencia que fue un Grand Prix, un Grand Slam, no, una Copa del Mundo en Hamburgo, ese mismo año donde quedé séptimo, pero yo no tenía esa experiencia de llegar a un escenario tan grande, con cámaras, con miles de personas gritando, con unos tatamis, que jamás en mi vida he competido en unos tatamis en una plataforma, con las luces. Entonces, toda esa falta de experiencia creo que en esos Juegos Olímpicos sí llegó a pesar mucho. Digo, estar ya compitiendo en unos Juegos Olímpicos, previo a eso, pues había tenido los campeonatos panamericanos, que era lo más grande que había competido en unos Juegos Panamericanos también, en donde no tuve medalla porque me lastimé, me disloqué el hombro. Entonces esa fue la experiencia previa, pero falta esa conexión, ¿no? Con los grandes, me faltó esa conexión con los grandes eventos que realmente sí los tuve ya durante mi carrera, fueron los Juegos Olímpicos, pero sí hacía falta más esa conexión con los grandes eventos para empaparte más de ese judo de alto nivel, pues. Eso lo atribuyes a, bueno, aparte de la lesión, a quizá en ese momento el apoyo o el contexto que tenía la federación o... Creo que siempre hubo apoyo, ¿no? Pero no era tanto el apoyo. O sea, por ejemplo, había 15 eventos al año, íbamos a 5 eventos, 6 eventos. O sea, sí había ese apoyo, pero no era tan el apoyo como otros países que están viaje y viaje, ¿no? Y que hay países que se van y hacen 2 meses o 3 meses de campamento a Japón o a Francia. Nosotros la mayor parte del tiempo estábamos entrenando aquí y digo, de 15 competencias hacíamos 5, hacíamos 6, íbamos a entrenar a Cuba, que antes había un buen nivel en Cuba de entrenamiento, a Brasil, que Brasil tiene buen nivel, pero no había ese fogueo en Europa, ¿no? En Francia o ese fogueo en Japón. Sí. Creo que, sí hubo apoyo, pero no era el adecuado, suficiente. Sí. Y para ti, más allá de esa primera experiencia en 2004, en donde quizá decías que te faltaba un poco de la misma, era cumplir ya el sueño, ¿no? ¿Cómo fue para ti vivir estos Juegos Olímpicos? Porque pues era lo que habías buscado desde niña, sí, desde los 10 años buscar unos Juegos Olímpicos y fue un momento mágico, ¿no? De que desde los 10 años soñabas con estar en unos Juegos Olímpicos, con tener un uniforme, con tu uniforme de México, con estar, pues, no sé, con un foco, ¿no? Porque en ese momento yo era la única mujer que clasificó para esos Juegos Olímpicos, se han clasificado otros 2 chicos y yo fui la única mujer y sí, el foco estaba, el judo estaba en ti, ¿no? Y llegar a unos Juegos Olímpicos no es nada fácil, es una clasificación a nivel mundial, es una clasificación que se obtiene de las 16 mejores del mundo. Entonces hacer todo ese proceso que en mi caso empecé el proceso en el 2001, de un proceso de 3 años y al final pues llegar a unos Juegos Olímpicos fue muy satisfactorio, ¿no? Y sobre todo que desde los 10 años yo había buscado ir a unos Juegos Olímpicos y sobre todo, recuerdo mucho esos Juegos Olímpicos porque María José Alcalá, que fue clavadista olímpica en el 92, yo siempre he dicho que ha sido mi referente en el deporte, ¿no? Porque yo recuerdo a los 10 años, es la única mexicana que recuerdo haberla visto en los Juegos Olímpicos que yo recuerde, en la plataforma, lanzándose, tirándose el clavado, y yo lo he mencionado en todas las entrevistas, ¿no? Que era mi modelo a seguir, y para mí fue un recuerdo muy bonito que cuando yo llegué a la Villa Olímpica, ella llegó con un ramo de flores y con una carta, ¿no? Y toda esa carta yo la conservo, y pues para mí, imagínate que tu héroe, que tu ejemplo a seguir en el deporte llegue con unas flores y con una carta. Entonces, para mí fue wow, ¿no? Wow. Y aparte todo lo que conlleva, ¿no? Tú practicas tu deporte y empiezas a soñar con los Juegos Olímpicos, con un campeonato del mundo, pero nunca dimensionas todo lo que lleva alrededor, ¿no? Todo lo mediático, todo lo comercial, todo ese tipo de cosas no lo dimensionas, ¿no? Y también creo que es parte del deporte saber disfrutarlo. Y yo a veces no lo disfrutaba tanto, pero por ejemplo, me tocó en esos Juegos Olímpicos estar con José Ramón Fernández, que me cantara Carlos Rivera en ese tiempo, creo que acaba de ganar la academia. Sí, yo no sabía, yo no era muy fan, porque pues yo nunca no veía la academia, la verdad, pero ya en 20 años después lo veo y digo, ay, me cantó Carlos de la academia y ahí está el video, porque creo que está en YouTube, me cantó Malagueña Salerosa y yo chille, yo, sí, entonces esos momentos digo,
de todo eso, de ir a unos Juegos Olímpicos, de estar como un referente en el deporte nacional, es también cosas que debes de disfrutar, ¿no? Ese tipo de momentos y disfrutarlos, ¿no? Porque también es parte del sueño, ¿no? De ir a unos Juegos Olímpicos y de estar en el foco de las personas, ¿no? Que siguen el deporte. Sí, es parte de esta fiesta olímpica, ¿no? Y de toda la experiencia, ¿por qué mencionas que no, quizá no lo disfrutabas tanto, tal vez por estar tan concentrada en los entrenamientos? Sí, porque mi prioridad no era salir en un programa de televisión o dar una entrevista. Digo, ahora lo veo con otra perspectiva que pues, me podría haber ayudado mucho, por ejemplo, los sponsors y todo ese tipo de cosas, pero no lo disfrutaba tanto porque no me gusta, o sea, yo hacía el judo porque quería ganar medallas, yo hacía el judo porque me gustaba primero, porque me apasionaba competir, pero nunca lo hice por obtener dinero o por obtener un reconocimiento. Creo que ahorita sí debería de haber, ahora que estoy ya de otro lado, creo que sí lo debería haber disfrutado más porque es parte de, sí. Porque digo que es parte de, porque todo el esfuerzo también conlleva que sea un reconocimiento para ti, ¿no? Y es parte de ese reconocimiento también porque es un esfuerzo. Y creo que no lo disfruté tanto ese aspecto, aunque mi entrenadora me decía que era la Rosa de Guadalupe porque andaba en entrevista y en entrevista, pero pues no lo disfrutaba mucho. Y para ti era como si no estuvieras, sí, ¿no? Pero digo que es parte de, porque también... viendo un aspecto comercial o de sponsor, es bueno que estés muy activa, ¿no? En redes. Bueno, ahora con las redes sociales, en mi tiempo no había redes sociales, y en los medios tradicionales. Sí, la importancia de los medios, que bueno, ya iremos para allá, pero ahora que estás de este lado, ¿no? Con lo de la comunicación y el marketing, pues qué tan importante es hoy en día todos este apoyo de las marcas, de las empresas, para los atletas, ¿no? Para difundir su creo imagen. que es muy importante. Pero digo, sobre todo porque ahorita todo es por redes sociales, ¿no? Pero también, digo, tienes que tener tú como atleta tus prioridades, ¿no? Si te vas a dedicar a ser influencer o a ser creador de contenido, porque influencer está mal dicho. Si vas a ser creador de contenido, te vas a dedicar a entrenar, ¿no? Y creo que ahí también las marcas deben de ver qué prefieres tener, un atleta medallista olímpico que a lo mejor tiene 100,000 seguidores, o un atleta que no es medallista olímpico, que no es atleta olímpico, pero tiene 500,000 seguidores y ha participado en realities y todo eso, ¿no? Entonces, ahí también depende mucho del valor que le dé la marca a los atletas, ¿no? Y que les importe más si sea tener un medallista olímpico o tener a alguien que tenga muchos seguidores, que a veces eso engaña mucho, sí. Tener muchos seguidores, porque puedes tener menos seguidores y tener un engagement mejor, más grande, pero ahorita ha cambiado demasiado el deporte en este aspecto, ¿no? Y creo que ahí los atletas tienen que ser muy conscientes, ¿no? De que qué quieres, ser medallista olímpico o ser creador de contenido. Claro. Para ti en ese momento, ya después de vivir tu primera justa y después llegar a Beijing 2008, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo te preparabas? Sí. ¿Ibas mucho más mentalizada después de esta primera edición de decir, sí, no, ahora yo voy por medalla? Fíjate que los Juegos Olímpicos del 2008 en Beijing fueron mis mejores Juegos Olímpicos. Estuve en el noveno lugar, sí. Perdí con la japonesa, con la campeona olímpica, y con la francesa, que era bronce mundial. Le gané a la subcampeona mundial. Entonces fue un buen evento, ¿no? Y la preparación, o sea, de los Juegos Olímpicos del 2004 al 2008 fue, pues, tuve una cirugía en el 2005 que estuve casi un año fuera. Okay. En el 2006 regresé a los Juegos Olímpicos, a los Juegos Centroamericanos en Cartagena, donde tuve bronce, y el oro en los Juegos Panamericanos en Río, donde pues he sido la única mujer mexicana en judo que ha ganado medalla de oro. Y ahí en esos Juegos del 2007 fue como una revancha para mí de los Juegos del 2003 que no había ganado medalla. Sí. Entonces ganar la medalla de oro donde yo no era la favorita, donde la favorita era la cubana y la brasileña, donde en ese tiempo la misma CONADE me dijo de que me iban a quitar la beca, de la persona que estaba encargada ahí me dijo que yo ya no servía, que ya me retirara, que después de una cirugía como la que yo tuve, que fue un desprendimiento del 90% de la porción larga del bíceps, o sea, tengo una cicatriz desde aquí hasta acá. No inventes. Sí, y duré un año para poder rehabilitarme, 6 meses para poder ponerme un judogi, para poder entrar a hacer algo,
No. Entonces fue muy duro para mí. Creo que dentro de mi carrera he tenido momentos difíciles, ¿no? A lo mejor no hay dinero para ir, que no hubo dinero para ir a competir o que al final ya no salió el recurso. Ok, pero te quedas entrenando en la CONADE o te quedas entrenando en el CENAR o te quedas entrenando en el Comité Olímpico, en tu dojo. Pero estar lesionado y no poder hacer nada y no poder entrenar, creo que es lo peor que me ha pasado a mí. Entonces, ahí estuve un año lesionada, la gente, en ese momento, la gente que estaba en la CONADE, esa persona, me dijo que ya me retirara, le dijo a mi entrenador que me iba a quitar todo el apoyo. Afortunadamente, la federación me apoyó mucho, la federación creyó en mí, mi psicólogo, mi entrenador, todo, mi familia fue un apoyo muy grande para que yo llegara a los Juegos Panamericanos y ganara la medalla de oro. Y cuando gané esa medalla de oro, llegó esa misma persona y me dice, ya ves, yo te dije que sí podías hacerlo. Ahora sí. Sí, ahora sí, ya con mi medalla yo en el pecho y yo, mira, sí, y sí lo hice. Entonces ese paso del 2004 al 2008, digo, fue con ese triunfo en los Juegos Panamericanos, pero te digo, ahí yo creo que ahora yo que estoy de otro lado y que veo las cosas de otra perspectiva, del 2007 a mí me pasaron muchas cosas, ¿no? Porque la manera en que celebré esa medalla, la manera en que fue un boom porque gané esa medalla de oro, porque fue muy mediática esa medalla de oro en ese 2007, sí. A mí me llegó de sorpresa. Eso es todo lo que te digo, ¿no? De que yo no sabía qué es lo que estaba pasando porque yo no tenía a alguien profesional que me pudiera ayudar con todo lo de PR, con todo lo de management, que no fuera deportivo, sino del otro lado, ¿me entiendes? Sí, claro. Y yo no tenía nadie, entonces sí fue como un golpe así de que sí son entrevistas, sí son programas, pero ¿y el entrenamiento? Entonces sí dejé de entrenar un poco, sí dejaba de hacer cosas, entonces sí me descuidé un poco. Y creo que es lo importante ahora de que existen varias personas profesionales que auxilian a los atletas para que ellos no se preocupen por este tipo de cosas y lo disfruten. Entonces, digo, yo aprendí a la mala desde el 2007. Sí. En el 2008, pues sí fueron los Juegos Olímpicos. Y ya dije, pues me voy a aventar a otros Juegos Olímpicos, al 2012, ¿no? Ya pensando en Londres, de que podría ganar una medalla, pero pues llegaron los Juegos Olímpicos de Londres y te puedo decir que fueron los peores Juegos de mi vida. Y imagínate, la peor competencia de mi vida son los Juegos Olímpicos, la peor, por muchas cosas, ¿no? Había cambiado de entrenadora 3 meses antes de Juegos Olímpicos. Okay. Iba muy bien, o sea, me sentía físicamente como nunca, pero pues ahí tuve un error con la competidora china, que era la campeona olímpica. Siempre me tocó pelear en los Juegos Olímpicos con la campeona olímpica. Y pues me fue muy mal, perdí en un minuto, menos de un minuto, un minuto y algo, ¿no? Y ha sido la peor competencia de mi vida, imagínate. Prepararte 4 años y en ese cuatrenio del 2008 al 2012 no tuve ninguna lesión, no me lesioné tanto pues como en los otros cuatrenios y imagínate llegar a los Juegos Olímpicos y que fuera tu peor competencia, estuve deprimida fácil como 3 o 4 meses sin querer entrenar, sin querer hacer nada, sin querer entrar a las redes sociales porque en ese tiempo el Twitter era mucho ataque, mucho hate, en mi Facebook también era mucho hate, de que para qué van si ya se van a pasear, de que para qué esto, ay, gorda, ¿me entiendes? O sea, ese tipo de cosas y ese tipo de ataques a mí, hasta que un día me puse y dije, pues es que es gente que me está atacando que no me conoce, gente que a lo mejor me la encuentro en la calle y no me lo van a decir, entonces, ¿por qué le doy la importancia a alguien que tiene un huevito de ícono de su perfil? Mejor me preocupo por la gente que está y que me lo dice de frente. Sí, claro. Entonces ahí ya, después de esos juegos, dije, voy a ir paso a paso, ¿no? A lo mejor voy a los Juegos Olímpicos del 2016, pero ya no estaba pensando en ir a unos Juegos Olímpicos, o sea, y ya esos Juegos Olímpicos pues sí me los aventé hasta el 2016, donde pues ahí me tocó en la primera ronda la campeona olímpica, la francesa. Otra vez. Otra campeona olímpica. Sí. Harto estoy. Pero justamente esta parte que mencionas de ahora la importancia quizá de la educación en cuanto a sobrellevar estos aspectos, ¿no? Me comentas que en el 2012 ya con la llegada de Twitter, ahora X, ¿no? Y estos comentarios, pues no lo asimilas, ¿no? Es como que es algo muy nuevo y recibir tantos ataques. No asimilas nada de eso porque ¿qué estás haciendo mal?
Sí, claro. O sea, estoy compitiendo por México y yo sé que pues, nadie me pidió que compitiera por México, es algo que yo quiero, pero no estoy ni robándole a alguien, ni traficando con cosas. O sea, estoy compitiendo por México, es una competencia, estoy representando a mi país y que me insultes y que me digas cosas que ni al caso. Le dije, no. Y siempre es lo clásico de que ¿para qué van si se van a pasear? Sí. Y dije, ok, y siempre es muy fácil, ¿no? Y ahora con las redes sociales es, como decía Humberto Eco, darle la voz a los tontos del pueblo, ¿no? A los que antes criticaban en el bar, en la cantina, en el sillón. Ahora las redes sociales les dan esa voz a esas personas para poder opinar y tirar hate, ¿no? Porque a lo mejor hay personas constructivas que sí te dicen las cosas y todo, pero te digo, es el poder de las redes y creo que pues, no solamente yo lo he vivido, estaba escuchando a Ale Pistolas, la tiradora, sí, que también fue mucho hate con ella, la misma Alexa, ahora con Carlos Sansores, también mucho hate. Entonces sí, tienes que hacerte de piel bien gruesa, porque dices, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, estoy representando a mi país, estoy compitiendo y me estás atacando así. Digo, está peor, o sea, hay un creador de contenido que hizo algo en el Mundial y me pones al mismo nivel que alguien que hizo algo con una bandera, me pones al mismo nivel que él, o sea, me insultas igual que a él, siendo que yo estoy representando a mi país y trato de hacer algo bueno. Digo, hay muchas personas que no le dan la importancia al deporte, pero creo que el deporte es muy importante para la sociedad, o sea, es una fuente de inspiración, es una fuente de que las personas pueden superarse, ¿no? Y creo que ha sido demostrado no solamente, o sea, con mi caso, sino que hay muchos casos de atletas que no tienen las mismas situaciones que otras personas y han sobresalido. Sí, y ahí podemos tocar varios temas, ¿no? Como el de la salud mental, ¿no? La máxima referente de gimnasia, Simone Biles, cómo se retira porque pues es tanta presión, ¿no? Que en un momento tan importante de competencia, incluso pues terminas por decir, no puedo más, pero lo hago, me retiro por mi salud, ¿no? Porque si no, voy a tronar. Y ¿sabes qué? Creo que también es válido, porque ha cambiado mucho el deporte, ha cambiado mucho el mundo, la vida. Y creo que antes no era posible ver esto, ¿no? De que un atleta se retirara por salud mental y que no lo puedes creer, ¿no? Entonces creo que ha cambiado para bien y es válido, ¿no? Ver por tu salud mental porque digo, hay tantas cosas que como deportistas tú normalizas o normalizabas que no están bien, ¿no? Y tú, si tu entrenador te decía, pues con esto vamos a ganar, pues tú lo hacías, ¿no? Pero hay cosas que no están bien. Creo que ver por tu salud mental es algo muy sano, ¿no? Y más como deportista, digo, porque sí tienes el apoyo de un psicólogo y todo, pero al final de cuentas también eres un ser humano, ¿no? Y tienes también esa presión de ir a competir y representar a un país. Claro. ¿Y tú cómo asimilabas este sobreponerte a todas estas circunstancias que ya me mencionas en la carrera? Las lesiones, quizá que por ahí sintieras que no diste una buena competencia después de prepararte 4 años y al final en un momento es una cuestión de un minuto, ¿no? Perder quizá todo ese trabajo. Mentalmente, ¿tú cómo te reponías a eso? La ayuda del psicólogo, tal vez la familia, ¿qué tan importante fue? Digo que mi momento más duro fue para los Juegos Olímpicos del 2012, donde sí estuve deprimida 3 meses, pero creo que siempre tuve el apoyo de mi familia, el apoyo del psicólogo. Yo tenía también igual, aparte del psicólogo deportivo, tenía mi psicólogo individual, o sea, que platicaba otro tipo de cosas, ¿no? Y creo que ese apoyo que yo tuve me ayudó mucho, ¿no? Y sobre todo el apoyo de mis papás, de mis amigos, que siempre estuvieron apoyándome, haciendo soporte. Y también algo que me ha enseñado el judo, de que el judo es un deporte de caídas, ¿no? De proyecciones, y para seguir continuando peleando te tienes que levantar y seguir, ¿no? Entonces es lo mismo, o sea, te proyectan, pierdes y ya es a la siguiente, ¿no? Ya te tienes que recuperar y seguir adelante. Digo, hay un momento que yo recuerdo mucho que fue en los Juegos Panamericanos del 2011 en Guadalajara. Sí. En la semifinal yo me enfrenté contra Idalis Ortiz. Idalis Ortiz fue después, en el 2012, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres.
y yo me enfrenté en las semifinales y perdí por un punto, una amonestación, ¿no? Yo venía de ser campeona de Juegos Panamericanos, o sea, todo el foco estaba conmigo, todos los medios estaban conmigo, ya había hecho muchas cosas, había dado el discurso con el presidente en ese tiempo, había estado en el abanderamiento, o sea, era una de las deportistas en ese momento que estaba en el ojo de todos, ¿no? Había hecho un comercial para Banamex, bueno, ya dije marca. Había hecho no pasa nada, no pasa nada. Había hecho un comercial para un banco, había hecho un comercial para otras cosas, era imagen de una marca deportiva. Entonces tenía todo el foco conmigo, ¿no? Y pierdo, ¿no? Entonces perdí en mi casa, con mi familia, con mis amigos. Y me acuerdo que entre ese lapso de 1 hora, 2 horas entre esa semifinal y la final por el bronce, porque pasaba a pelear automáticamente por el bronce, tenía 2 horas para recuperarme y me puse a pensar, o sea, a ver, Vanessa, ya perdiste la medalla de oro, ya no puedes ir por la medalla de oro, tienes que ir por una medalla de bronce porque hay una diferencia muy grande entre estar entre el tercer lugar y quedar en quinto, en tener esta medalla de bronce o no tener nada. Entonces, en esas 2 horas de reflexión y de pensar de que ya me caí y ahora me tengo que levantar, entré a pelear por la medalla de bronce y en 15 segundos gané esa medalla. Wow. Entonces, el judo te enseña eso, ¿no? De que te proyectan, te tienes que levantar y seguir adelante. Y creo que eso es algo también que he aprovechado en mi vida, de que hay momentos malos, pero pues hay que seguir adelante porque todo va a pasar, ¿no? Claro. Y después de Río, ¿cómo llega la decisión del retiro? Fíjate que yo me retiré de los Juegos Olímpicos en el 2016, bueno, de toda la actividad. Todavía después de los Juegos Olímpicos del 2016 me invitaron a competir en Brasil, a un evento de clubs, en un club privado, en donde pues, te pagan y todo eso, ¿no? Y ya decidí yo a no pelear. Y me dice mi entrenador, ¿por qué no? Le digo, porque no quiero que ahorita no me siento bien, o sea, no es la mejor versión de Vanessa en este momento. Okay. Y no quiero que me vean así. Entonces en ese momento dije, ya, ¿no? Duré 1 año entrenando, desentrenándome, y en el 2017 me retiré. Ya decidí retirarme en el mes de agosto, en el 2017. Y fue porque si continuaba, yo tenía pues 30 y... Me retiré en el 2016, tengo 42. Hace 8 años me retiré, tenía 34 años, 34 años más o menos, 32 años. Y ya dije, no iba a ser la mejor versión de mí. Entonces me retiro porque también estaba muy lesionada, tengo un problema en la columna, lo de mi hombro, lo de mi rodilla, que ahorita también me está dando un poquito de batalla porque tengo 9 cirugías. No. A lo largo de mi carrera tengo 9 cirugías. Entonces no iba a ser la mejor versión de mí, entonces por eso decidí retirarme. Me retiré sin una medalla olímpica, que yo hubiera querido ganar una medalla olímpica. Claro. Lo intenté 4 veces, pero creo que lo peor hubiera sido para mí haberme quedado en Ciudad Juárez y no venirme aquí a la Ciudad de México, dejar todas las comodidades que tenía en Ciudad Juárez, todas las comodidades que tenía en Parral, y venirme a una ciudad donde no conocía a nadie, donde no sabía dónde iba a dormir, donde no sabía dónde iba a comer, y dejar todo eso, bien valió la pena, ¿no? Bien valió la pena venirme a la Ciudad de México, buscar un sueño de ir a unos Juegos Olímpicos, buscar un sueño de buscar una medalla olímpica, y creo que me costó mucho retirarme. Creo que hasta hace poco todavía pensaba, o sea, con esa melancolía, ¿no? De que haber disfrutado más ese tipo de cosas, haber disfrutado más las competencias, los Juegos Olímpicos, porque mis últimos 2 Juegos Olímpicos no los disfruté como los 2 primeros. Sí te quedas con esas cosas, pero creo que todo en la vida es cerrar ciclos, ¿no? Y tienes que saber cerrar ciclos. Y ahorita, fíjate, para mí es muy difícil. Ya van como 2 o 3 atletas que se acercan a mí, y me dicen, oye, ¿cómo lo hiciste tú cuando te retiraste? Entonces es muy difícil para mí dar ese consejo porque me costó mucho, me cuesta, o sea, 8 años después todavía sigo con eso. Y es difícil para un atleta saber retirarte porque todo el mundo te dice cómo entrenar, pero nadie te dice cómo retirarte. O sea, nadie te dice qué es lo que pasa después de entrenar 16 años en tu vida, nadie te dice qué es lo que va a pasar, qué es lo que vas a hacer. Híjole, es súper difícil. Yo tuve la fortuna de estudiar comunicación, tuve la fortuna de encontrarme con José Rodríguez, que es mi jefe, uno de mis jefes,
que me dio trabajo en International Sports Angel, que es una empresa dedicada a eventos deportivos, después en la Confederación Panamericana de Judo, que es donde trabajo también actualmente, donde soy directora de medios, encontrarme con esta persona, José Rodríguez, que yo le estimo mucho, que es como un papá para mí. Después te digo, ahora encontrarme también en una agencia, una de las mejores agencias del país en management. Digo, he tenido una fortuna muy grande, ¿no? De encontrarme con gente en el camino que me ha ayudado, pero también eso me lo ha dado el deporte, ¿no? Y en esta parte después del retiro, ¿cómo llega a tu vida la comunicación? ¿Cómo decides primero estudiarlo y ya después encontrar ahí otra ventana para una vida pues diferente, Sí. ¿no? Fíjate que yo estudié diseño gráfico en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, estudié 2 años, 2 semestres, 3 semestres, y ya decidí dejar eso, el diseño gráfico, para venirme aquí a la Ciudad de México. Siempre desde... No soy muy buena para dibujar, pero siempre me ha gustado, por ejemplo, en esos tiempos, manejar el Corel Draw y todas esas cosas. Cuando ya estaba yo chavita, el Flash, todas esas cosas. Entonces, empecé a estudiar diseño gráfico. Después, aquí en México, empecé a estudiar administración deportiva, que no me gustó para nada. Y se presentó la oportunidad de obtener una beca en la Universidad del Valle de México en la modalidad de carrera ejecutiva, pero no había diseño gráfico. Había licenciada en Derecho, Psicología, algunas 2 ingenierías, y la que más podría haber que yo vi las materias, que había pues, fotografía, había taller de radio, taller de televisión, taller de video, era comunicación. Entonces agarré la carrera de comunicación y mi rutina durante 3 años era ir a la escuela después del entrenamiento. Entrenaba de 4 a 6, 6 y media, y ya la escuela me quedaba 20 minutos. Llegaba a la escuela a las 7, 7 y media y entraba a clase. Entonces así fue 3 años. Entrenaba y me iba a la universidad, y así fue como terminé la escuela. En 3 años la terminé, 4 años. Y fue por eso, porque no pude estudiar diseño gráfico, entonces me metí a estudiar comunicación, que siempre le he dicho a mis amigos que estoy medio frustrada porque me hubiera gustado ser diseñadora. o chef también, pero más diseñadora. Más o menos como con el judo, ¿no? O sea, no ibas originalmente a eso y terminaste encontrándolo. Sí, de la misma digo, forma lo terminé encontrando porque era lo más, se asemejaba a lo más que yo quería hacer. O sea, siempre me ha gustado usar programas de diseño. Cuando estábamos en el equipo me pasaba haciendo fotomontajes, de que le ponía la cara a alguien y así, ¿no? De que un cuerpo bien fuerte, la foto de la más chiquita del equipo. Entonces, hacía invitaciones, hacía mis videos, hacía todo ese tipo de cosas. Sí. Y tras el retiro, regresando un poco al tema del judo, ¿cómo ves ahora esta parte en qué momento se encuentra la Federación de Judo tras la victoria de Prisca, ¿no? Con esta medalla apenas en París? ¿Qué tan importante piensas que es en este momento para este deporte en México, para que se le invierta más, para que se voltee a ver más? Creo que, cada quien habla por lo que ha vivido, ¿no? Y por lo que le ha tocado, y creo que a mí me tocó una etapa buena de la federación. Pienso que la etapa actual de la federación es excelente, ¿no? Por el resultado que obtuvo Prisca. Siento que deben de manejarlo de una forma diferente, porque creo que a mucha gente le tomó por sorpresa esta medalla, ¿no? Sí. Y creo que a la misma federación le tomó por sorpresa. Creo que ellos ayudaron a preparar a Prisca para esa medalla, pero no vieron después lo que iba a pasar, ¿no? Entonces creo que ahorita la federación debe tomar pues cartas en el asunto y capitalizar todo este boom que tiene el judo con la medalla de Prisca, porque realmente fue tendencia 3 días seguidos o 4 días seguidos el judo y Prisca. Entonces creo que la federación debe aprovechar eso para conseguir más sponsors, para conseguir más recursos, para que sea autosustentable, para que tenga más practicantes a nivel nacional. La federación creo que tiene alrededor de 2,000 practicantes. Los eventos nacionales son eventos nacionales grandes, de 600, 700 atletas. Creo que se está haciendo un buen trabajo y que se hizo un buen trabajo para llegar a esa medalla, pero ahora hay que capitalizarlo para que
para que no solamente sea Prisca, ¿no? Sino sean Sí, claro. muchos otros competidores y tener un equipo, una representación grande de México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Y en esta parte, incluso de directora de la Confederación, ¿cómo es en esta parte de los medios darle ese impulso entre agencias, lo que ya habíamos platicado, ¿no? Entre agencias a este tipo de atletas y este tipo de deportes y también poner un granito de arena para que se siga desarrollando a más generaciones, ¿no? Y que se siga impulsando este tipo de competencias. Sí, yo de creo deportes. que más que en ninguna otra época que hemos vivido, los medios juegan un papel importante, ¿no? De difusión, porque, digo, primero, todo es inmediato, ¿no? Si Prisca o alguna otra atleta, por ejemplo, Paulina Martínez, que también fue a Juegos Olímpicos, está entrenando en un lugar, la gente va a ir a ese lugar, ¿no? Si Prisca está dando autógrafo, la gente va a ir. Entonces, esa inmediatez, esa de que cualquier persona puede estar y tomar video y todo, es benéfico también para el deporte, ¿no? Y para difundir el judo. Creo que es importante en este momento capitalizar, ¿no? Y que, por ejemplo, digo, la agencia donde yo trabajo actualmente, que se llama Colors, tenemos también un área de deportes, Colors Sports, y ahorita estamos apoyando a Prisca con todo lo relacionado al PR. Digo, en parte fue una inquietud que yo tuve con el director de la agencia, con la directora del área de management, de poder ayudar a Prisca, porque a mí me pasó de que en el 2007 yo no tenía nadie, Claro. y no supe cómo manejarlo. Entonces ahora yo le dije a Prisca, en este momento se trata de que tú disfrutes todo esto, que no lo sufras. Y yo, en una entrevista que yo vi que le hicieron a Prisca, donde un reportero o un periodista, no sé qué era, de alguna cadena, la traía así, yo dije, estas cosas no pueden pasar. Claro. Y la cara de Prisca de que qué está pasando. Entonces, creo que ese apoyo, que más empresas se involucren con el deporte, que vean los beneficios que les puede dar, la proyección que les puede dar, es lo que pues, debemos de tratar de hacer, ¿no? Como agencia. Y en el judo, digo, la federación pues, también buscar ese tipo de sponsors. ¿Hay algo que te gustaría hacer fuera del deporte o fuera de la comunicación? ¿Hay algo que a Vanessa Zampuati le haga falta así como para seguir creciendo como persona? Sí, ¿no sabes qué? Lo que estaba platicando con una amiga, con una de mis mejores amigas, que me gustaría poner una cafetería. Ok. Sí, digo que me gusta mucho cocinar. Me hubiera gustado estudiar para chef también, dentro de todas las cosas que hago, porque hago muchas cosas. Y me hubiera gustado estudiar para chef y me gustaría poner una cafetería. Ah, qué padre. Para que ahí vayan a comprar. O sea, ahí nos invitas, ¿no? Sus chapatas, sus Su cafecito. baguettes, su cafecito. Fíjate que para la comida sí, pero postres no. O sea, olvídense de los postres, van a ser puras cosas saladas. Uy, si aquí lo que más nos gusta son los postres, ¿sí o no, Carlita? ¿Que nos gustan los postres? No, pues no, les quedó mal, chavos. Bueno, pero ahí está, ya nos hiciste la invitación. Sí. ¿Qué mensaje le darías a las personas que se quieren adentrar al mundo del deporte, incluso a las nuevas generaciones, en el judo o en otros deportes en general? ¿Y qué beneficio encuentras en el deporte para que ellos sigan creciendo como personas? Creo que lo más importante es de que sientas pasión por lo que haces, ¿no? Y sientas el amor por lo que haces, porque puedes ser una persona muy talentosa, tener todas las cualidades del mundo, pero si no tienes esa pasión y ese amor, de nada va a servir, ¿no? Y creo que debes de ser perseverante, de que a veces las cosas no van a salir como tú quieres, a veces el entrenamiento no va a salir como tú quieres o te va a ir mal en una competencia, pero tienes que ser resiliente, ¿no? Tienes que insistir hasta llegar a tu meta. Mira, y es algo que ahora platicando con Prisca, ella lo cuenta, ¿no? De que le fue mal en los Juegos Olímpicos de Tokio, en la primera ronda perdió, y dije, ¿qué es lo que hice bien y qué es lo que hice mal? Entonces tienes que evaluar qué es las cosas que estás haciendo y sacar todo lo que hiciste mal y agarrar las cosas que bien y hiciste bien y mejorarlas. Entonces siempre te va a dar una revancha el deporte, ¿no? Y tienes que insistir y tienes que ser resiliente y sobre todo que te quedes con el sentimiento, con el deseo de que estás intentándolo, ¿no? Y si llegas a la meta, bien, ¿no? Y si no llegas, también es aplaudible que lo intentaste. Claro. Sí. Qué importante este mensaje entre este conjunto de nuevas generaciones y
y todo lo que tú puedas coachar me parece bien interesante y bien importante para la gente que nos ve, también para la gente que llevas en la agencia de marketing. Y pues para nosotros es de verdad un placer platicar contigo, Vanessa, que nos gusta mucho tenerte en este espacio. Ya habíamos tenido la oportunidad de contactarte, qué bueno que se dio en esta ocasión la plática y pues nada, también felicitarte esta parte del marketing que llevas, que Sí. esta parte Digo, de más que impulsar. marketing, digo, trabajo en el área digital, trabajo en una de las agencias más grandes de México. Sí. Tenemos casi 100 talentos de management, hacemos management, PR y comercial, y yo me encargo de todo lo digital, de ir a tomar fotitos, de hacer castings, de hacer media kit, o sea, toda esa talacha me encargo yo. Como nosotros, Sí, acá, sí. lo mismo. Para cuando quieras, también aquí ocupamos manos, bueno. Vanessa, también. Está muy bien. Muchísimas gracias, de No, verdad. gracias a ustedes por la invitación, me la pasé muy padre. Ay, muchísimas gracias, un placer tenerte acá. Y amigas, amigos, ahí estuvo un capítulo más de nuestro podcast. Denle like, compártanlo, coméntenlo y pues nada, un capítulo más de Deporte 360. Soy Santiago Salinas, nos vemos.